Diputado Egiman. Señor presidente, en esta semana para la historia del movimiento nacional en la Argentina hay que darle un lugar preferencial a las fechas, 1 de julio, 3 de julio. Del 3 de julio, la muerte de don Hipólito Yrigoyen, por supuesto, habría mucho por reconocer en función de lo que significa el radicalismo como primer movimiento nacional, decimos nosotros, que por supuesto dio enormes respuestas en la primera tramo del siglo XX. Pero claro, desde el peronismo nosotros queremos profundizar también con lo del 1 de julio, que es cuando se cumplieron 45 años de la muerte de nuestro líder y conductor, así nos gusta decir, porque consideramos que está vigente su pensamiento con mucha actualidad y creemos que tiene una mirada que conduce correctamente lo que son los posicionamientos políticos que tenemos que tener desde el peronismo frente a las coyunturas, y en buena hora que estemos actualmente transitando de alguna forma esos mensajes que se vinculan con fortalecer la unidad. Quiero destacar en torno a Perón que en esos primeros 9 años de gobierno que tuvo, fue capaz, por ejemplo, y uno lo escucha así, y pareciera increíble, ¿no?, viendo lo que es la Argentina de hoy, fue capaz de nacionalizar YPF, fue capaz de nacionalizar el comercio exterior, la red ferroviaria, también, por supuesto, los depósitos bancarios. Después, ¿qué creó también en 9 años, no? Agua y Energía, creó también Aerolíneas Argentinas, también el Pulqui, la industria de aviación, creció. También el auto tiene en las industrias automotrices algunos exponentes de lo que fue ese momento de la historia. Podemos hablar de las líneas marítimas, podemos hablar también de la creación en aquellos tiempos de centros atómicos, por ejemplo, la central atómica o el centro atómico Bariloche, donde él puso la tecnología como un punto central para el desarrollo. Altos Hornos Zapla, ¿qué podemos decir? Gas del Estado, obviamente, ¿no? Tantas creaciones que la verdad que marcan un momento de la historia fenomenal. 9 años, donde por supuesto además se apoyó la educación pública, se crearon numerosas escuelas, se creó la Universidad Obrera, hoy la Universidad Tecnológica Nacional, la gratuidad de la enseñanza universitaria. Podemos hablar también de la legislación social y laboral, que fue de un avance importantísimo, lo que significó reconocimiento de derechos a la ancianidad, al peón rural. También lo que podemos enumerar en cuanto a lo que significó en aquellos tiempos la consagración del aguinaldo. Y uno tiene que recorrer toda esta historia y decir que también se hizo una nueva constitución, donde en esa constitución se respetaron los derechos individuales, pero además también se aseguró que los derechos colectivos llegaran, como nunca, a ser reconocidos. Ese principio donde hay una necesidad y un derecho fue lo que primó en lo que fue la construcción de esa Constitución. También, por supuesto, hubo que pelear para la concreción de leyes que significaran que no era un mero voluntarismo hablar de igualdad de género, y por eso, en una actitud que hoy habría que revalorizar de la perspectiva histórica, porque hoy sí avanzamos en igualdad de género, se conservó el voto femenino, el voto de la mujer. Eso gracias al espíritu, el empuje enorme que puso Eva Perón. Fueron aquellos momentos entonces también donde esa Constitución apareció, y esto una vez más lo voy a decir, escrita por primera vez en la historia argentina y en texto constitucional, la palabra derechos humanos, porque Argentina se comprometía en defender derechos humanos, y eso fue planteado por esa Constitución alentada por el justicialismo y por Perón en 1949. Uno podría seguir enumerando conquistas, pero simplemente decir además que eso fue hecho en un contexto donde el mundo se estaba bipolarizando en lo que significó el Acuerdo de Yalta, que repartió entre un bloque y otro. Churchill, Roosevelt, Stalin, Gran Bretaña, como árbitro del acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Era un escenario muy difícil, pero ahí apareció este movimiento que fue transformador, revolucionario, que planteó la unidad latinoamericana para fortalecerse como bloque. Y desde ese lugar entonces, por supuesto, fue generando enemigos, fue generando las reacciones de los sectores del privilegio, los grupos poderosos internacionales, que también fueron creando las condiciones para un golpe que en el 55 se iba a producir
previo asesinatos masivos, por ejemplo, con aviones que bombardearon Plaza de Mayo. Y vino entonces la reacción que vulneró todas estas conquistas, que trató de destruir este movimiento, que no lo pudo hacer plenamente en modo alguno. 17 años de resistencia, 17 años de proscripción, de exilio, y volvió Perón. Y no tuvimos la oportunidad ya como generación que éramos jóvenes en ese momento, de ser parte de ese lucha y vuelve y lograr que finalmente regresara aquel ya viejo y anciano líder que nos dio mensajes de trascendencias enormes. Aquel Perón que había hecho un congreso de filosofía allá en Mendoza, se cumplieron 70 años hace poco. Aquel Perón que creó esa doctrina justicialista que dijo que era superadora del marxismo y del liberalismo, que habló de un capitalismo salvaje y que habló también de un modelo estalinista que obviamente tampoco era bueno por la estatización. Aquel Perón que hablaba de la dignidad del hombre como concepto central. Después, ya en su última etapa, nos dejó mensajes que perduran en el tiempo. Una sabiduría impresionante. Nos habló, si se quiere, de la cuestión ecológica antes que nadie. Y también nos dijo que al país lo arreglábamos entre todos o no lo arreglaba nadie. También nos dijo que se avanzaba con la verdad y no con la violencia. También convocó precisamente a un esfuerzo común a partir de entender que su único heredero era el pueblo. Y nos dijo también una construcción cuasi poética en esa despedida del 12 de junio del 74, pocos días antes de morir, que él llevaba en sus oídos la más maravillosa música que para él era la palabra del pueblo argentino. 45 años después, lamentablemente, ese proyecto está inconcluso y creo que los argentinos en general, ya superando miradas partidarias, como hizo otro grande que fue Balbín, que en la despedida de los restos de Perón dijo que un viejo adversario despedió a un amigo, ya incorporando ese mensaje póstumo del general Perón, hoy los argentinos en general tenemos que hacernos cargo de transitar ese camino, ese derrotero, porque ese camino es el único camino que va a permitir que la Argentina sea, como bien decía Perón, una nación grande con un pueblo feliz. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.